En esta ocasión, para esta mañana, lo he titulado ¿Lejanos o cercanos? ¿Lejanos o cercanos? Y quiero referirlo desde el ambiente o desde la perspectiva de la amistad. Esa amistad que debe caracterizar a cada uno de nosotros, debe caracterizar especialmente al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. La pregunta entonces, ¿qué tan cercanos o qué tan lejanos somos? Si hablamos en el ambiente familiar, en el ambiente empresarial, si lo hablamos en el ambiente de amistad como tal, de relaciones, ¿qué tan cercanos o lejanos somos o estamos de Dios? Desde la sinceridad y la realidad de nuestro corazón y nuestro diario vivir, de nuestra realidad como seres humanos, en cuanto a lo que conocemos de Dios, conforme a la palabra, dependiendo los años, dependiendo el tiempo que llevemos en esa comunión o en esa cercanía, o por alguna situación o circunstancia de la vida, sentimos o podemos hoy evaluar, examinar, ¿estamos lejos o cercanos de Dios? Eso solo lo puede determinar cada uno de nosotros. Nadie puede medir qué tan lejos o tan cerca está de Dios, y nosotros sabemos qué tan lejos y tan cercanos somos los unos de los otros. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, muchos de nosotros notamos que nuestra relación con el Señor se está tornando quizás muy religiosa. La pasión, el fuego, de pronto se ha extinguido, se ha apagado, y creemos o estamos en esa evaluación, en ese examen, viendo que es necesario volver en esa búsqueda de la presencia de Dios. Y creo que en eso estamos faltos. Y creo que en eso no hay como un nivel, como un estándar, como un tope de decir ya estoy en esa plenitud de Dios en Cristo Jesús, porque seguramente nos faltará siempre, nos faltará siempre. Somos dados a preocuparnos por muchas cosas de esta vida. Somos dados a preocuparnos por los hijos, más a veces de lo necesario. Somos dados a preocuparnos por asuntos de negocios, económicos, empresa. Somos dados a preocuparnos a veces por los demás, por los intereses de otros, por cómo viven, cómo hacen, cómo andan, qué dicen, o que por realmente una relación con Dios cercana, por buscar quizás una presencia más íntima, segura y confiable con Dios. Entonces, creo que desde este punto de vista es necesario evaluar qué tan lejos estamos de Dios o qué tan cercanos somos. Entonces, déjeme decirle que la confianza es fundamental en una amistad. Diga, la confianza es fundamental. ¿Qué tan confiados somos o qué tan confiables somos? ¿Sienten las personas que somos sus amigos? ¿Nuestra familia siente que somos cercanos a ellos? Y creo que debemos evaluarnos. Según la Biblia, en cuanto a Dios, hubo un hombre con unas características extraordinarias que logró un plus en su vida y un testimonio que también nos llega hasta nuestro contexto del día de hoy, y es un hombre llamado Abraham. Y en la carta que escribe Santiago, el apóstol del Señor Jesucristo, en el capítulo número 2, versículo 23,
dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ya con esto en mente, la referencia es que podemos ser como seres humanos con todos los complejos y con todas las cosas que vivimos o tenemos o las cuales manifestamos, podemos ser amigos de Dios. Entonces, por eso la pregunta y por eso el tema en esta mañana: ¿qué tan lejanos o qué tan cercanos somos en relación con nuestro Dios? Puedo ver y observar que cuando hay engaños, cuando hay mentiras, cuando hay hipocresía, no podemos hablar de amistad. Y son características que a veces frecuentan nuestra mente, nuestro corazón y la expresión de nuestros labios, nuestras palabras, en el ambiente en el que vivimos o en el ambiente en el que compartimos. Podemos estar en boca de muchos, no necesariamente para edificación, sino de pronto para afectarlo de alguna manera o de alguna instancia. Sin embargo, esto nos hace reflexionar porque Dios nos está invitando más bien al compañerismo basado en un interés relacional sano y bueno, no en un interés personal egocéntrico o egoísta. ¿Cuánto interés despertamos nosotros? Ese interés sano, bueno, agradable, confiable. Eso que Dios siempre plasma en la palabra y que sé que lo tienes, que sé que lo deseas, que lo anhelas, que lo quieres ver, que lo quieres sentir, que lo quieres palpar, pero hay circunstancias que no nos permiten vivirlo, sentirlo, expresarlo o manifestarlo. Entonces, yo encuentro por la palabra que un verdadero amigo nunca procurará ni generará el mal para la otra persona. Son principios que están establecidos en la enseñanza de Dios. Y creo que quien te incita a hacer lo malo no es un verdadero amigo que te acerque a Dios. El Señor dice que Él nos ha dado, si somos hijos creyentes, estamos caminando con Él, nos ha dado la capacidad de discernir el bien y el mal, de saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, saber qué es lo que necesito y qué es lo que también necesita la persona que está a mi lado o con la que interactúo en cualquier ambiente, espacio en el cual yo debo relacionarme o tengo que relacionarme. Entonces, ahí está la pregunta: ¿qué tan amigo en cuanto a las personas eres? Pero ¿qué tan amigo eres en cuanto a tu relación y cercanía con Dios? ¿Quién era Abraham? Un hombre que da testimonio, un apóstol después de muchos años, trae a referencia y dice que fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Es diferente. No sé si usted me dijo amén a las dos. Bueno, entonces tenemos una cercanía, pero estamos reconociendo que necesitamos más. Y usted conoce la dinámica en la iglesia, conoce la dinámica desde el altar, desde el púlpito, desde las enseñanzas, la parte formativa, la parte familiar, lo mismo que estamos hoy o esta semana se motivó acerca de la oración en familia por misiones. Eso ya nos da una medida, qué tan cercanos somos a Dios. Entonces, dice la Escritura que Dios no le ocultó a Abraham nada de lo que él, Dios como Dios, pensaba hacer. Nada. Él le revelaba los planes a Abraham y los propósitos a Abraham. ¡Qué extraordinario!
¿Cuántos quieren un Dios así? Pero ¿cuántos quieren ser como Abraham para que Dios tenga esa gentileza, esa amabilidad de revelarle a su corazón, a su vida, qué es lo que Él quiere hacer? Que usted pueda percibirlo, quizás no audiblemente, pero sí por el Espíritu, sí por la palabra, poder caminar en esa realidad de Dios, en esa perfecta voluntad de Dios, como dijo Pablo a los romanos, agradable y perfecta. No es ni ha sido fácil, pero vamos a proponernos acercarnos más a Dios. ¿Cuántos quieren hacer ese ejercicio? Número 2, la amistad con Dios es mucho más valiosa que la amistad con el mundo. Es muchísimo mejor. ¿Cuántos le apuntan a la amistad con Dios? Pero ¿cuántos somos conscientes que nos gustan las cosas del mundo? Ahí sí nos dijeron amén. Diga amén. ¿Sí? ¿Qué tan sinceros somos con Dios? O usted no es de los que va todos los días, Señor, perdóname, hoy volví a fallar. Señor, otra vez las embarré. Me comporté mal, pensé mal, herí a alguien, fallé. Y bueno, y ahí empieza un destello de cosas, de situaciones que sinceramente, si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, pasaríamos como inadvertidos. Pero quizás a algunos se nos olvidó reconciliarnos, restaurarnos, acercarnos, y no hemos hecho nada. No hemos actuado de la manera correcta. Pero el mismo apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 4, pero quiero puntualizar solo en la parte B del versículo donde dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué cosas nos separan de Dios? ¿Qué cosas nos alejan de Dios? Entonces quiero invitarlo para que reflexionemos juntos, todos nos incluyamos. Porque sé que necesitamos, como hijos de Dios, acercarnos realmente, ser amigos. Y Santiago estaba preocupado precisamente por esta situación, por este problema. Y gloria a Dios porque la palabra está establecida y está escrita. Porque no es palabra humana, sino es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Por justicia. Entonces la palabra no está de más, la palabra viene para edificar y formar nuestras vidas en Él. Entonces muchas de nuestras oraciones hoy en día no tienen quizás respuesta porque están inspiradas en nuestros propios deseos, sino en la voluntad de Dios. Queremos satisfacer nuestro ego, pero no oramos conforme a lo que Dios quiere y desea para todos. Solo pedimos para nosotros. Y Santiago está diciendo: vosotros pedís, pero pedís mal porque pedís para vuestros deseos. Qué bueno es aprender a orar conforme a la voluntad de ¿quién? Del Padre. El mismo Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usted ve a Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y le invito a que lea la Biblia. Usted va a encontrar a ese Dios y cómo es Dios y qué quiere Dios de cada uno de nosotros. No espere aquí un profeta ungido del mundo para que usted sea transformado. Acércate a Dios porque la palabra está establecida para todos. ¿Qué tanto valor le das a la palabra de Dios? Ya ni la cargamos, ya ni la leemos. Tenemos hasta 10 Biblias en casa y no leemos ni una.
Y si la hemos leído, la leemos a medias. No le dedicamos tiempo a la cercanía con Dios. Y esa es una realidad que debemos evaluar en este día. Y es tiempo de volver los ojos al Señor. El escritor a los Hebreos dice: pongan los ojos ¿en quién? En Jesús, en el autor y el consumador ¿de qué? Diga, de la fe. Créale a Dios. Jesucristo hizo lo que nadie pudo hacer o podía hacer en la vida. Lo que era necesario para acercarnos a Dios, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Tienes entrada al cielo por Cristo y por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes hablar con el Señor. Tú debes establecer esa relación más cercana. Entonces, cuando el creyente cambia el tiempo con Dios por cosas pasajeras y terrenales, tiene problemas. No cambies la adoración a Dios por la amistad con el mundo. Nunca el mundo te dará lo que Jesucristo sí puede darte. Dios suplirá todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? ¿Cuántos quieren más de Dios? Amamos las bendiciones, queremos las bendiciones, pero a veces no sabemos, porque amamos más al mundo que a Dios. Y a veces por eso se demoran, por eso no llegan. Dios es un Dios de procesos en nosotros, porque sabe cómo somos. Hoy tú estás arriba, mañana puedes estar abajo. Así. ¿Hay alguien que le pase así? ¿Hay alguien que le pasa así? Y un día está arriba de trabajo. A eso, ayúdeme a predicar, dijo el pastor Edwin una vez. Porque así somos. Tenemos que reconocerlo. Usted puede conocer mucho de Dios, pero tener una relación escasa, casi que extraña con Dios. Dios quizás no nos siente cercanos, sino como lejanos, y a veces somos hasta enemigos de Dios. Porque al amar más al mundo, se constituye ¿qué? Enemigo. O sea, Santiago es tajante, fuerte. Pero diga, gloria a Dios por la palabra. Ahora, si hablamos de proyectos, si hablamos de cosas que Dios ha establecido en la iglesia para que juntos trabajemos e impulsemos el proyecto de Dios, pocos amigos tienen los proyectos eclesiásticos hoy en día. Poco compromiso con el diseño de Dios, con el proyecto de Dios. También somos egoístas en eso. Dígame amén, no ay. Número 3, la amistad con Dios te permitirá conocer sus secretos. ¿No se alegra cuando Dios le dice a Abraham, o referencia la escritura a través de Santiago, que fue llamado amigo de Dios porque no le ocultó nada? Qué bueno uno tener esa revelación, esa cercanía extraordinaria con Dios. Qué bueno conectarnos con Dios. Y para ello quiero que veamos otro pasaje en las Sagradas Escrituras que considero es como el más central, el más importante dentro de este ambiente que estamos manejando en esta mañana. Y es el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Mire lo que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El 15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Dios no se ha escondido nada. Si usted y yo no somos buenos creyentes, hijos de Dios, es porque nos falta aplicar la palabra a nuestro diario vivir. No le echemos la culpa al del lado, al hermano, a la familia, al pastor, al líder, al más pequeño que le da mal testimonio, ejemplo espiritualmente hablando. No, echémonos la culpa a nosotros mismos. Seamos responsables con nuestras acciones, determinaciones, porque así lo dice la Biblia. Esa es una realidad. Entonces, en esta ocasión, el Señor Jesús está reunido con su equipo, los 12, incluyendo aún hasta Judas Iscariote. Y dice la palabra que allí les enseñaba cosas. Y entre esas, ¿qué cosas le enseñaba? Él decía, un verdadero amigo da la vida por aquellos que le aman. Interesante, ¿no? ¿Usted es capaz de dar la vida por un amigo? Humanamente, en el contexto hoy, difícilmente. Quizás un padre o una madre dé la vida por sus hijos, pero aún está en duda. Esta semana salió por ahí una noticia que creo que un papá o una mamá mató a su hijo, algo así escuché. Triste, terrible. ¿Hasta dónde estamos llegando? El versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo, ¿qué? Os mando. Obedecer los mandatos, los mandamientos de Dios el Padre en Cristo Jesús es una bendición. Es una bendición. Y yo creo que la sociedad de hoy en día cambiará, el mundo cambiará cuando cambiemos nosotros, de verdad. No debieran haber misiones ya. Todo el mundo debiera conocer del Señor. ¿Cuándo terminan las misiones? Cuando todo el mundo conozca de Dios. Es la última señal que no habrán más misiones. Cuando sea predicado el Evangelio a toda criatura. Así que cada vez que usted viene a un servicio de misiones, usted tiene que entender, yo debo que entender que no estamos haciendo lo que es necesario hacer. Que faltan almas, que faltan lugares, que faltan personas y que por mi causa otros no han llegado a los pies de Jesús. Denle un aplauso a Dios, es una realidad. Somos responsables. Interesante. Sin ninguna duda, nuestro deseo es renovar y fortalecer nuestra amistad con Dios. Yo creo que en esta mañana estamos apuntando hacia allá, ¿cierto? Así que este versículo que acabamos de leer nos recuerda que la desobediencia afecta nuestra amistad con el Señor. Una de las cosas que mirando, analizando, encontré es que la rebelión de nuestro corazón ha sido siempre un enemigo y un obstáculo en la amistad con Dios. Si usted ve los antidiluvianos, el Señor es enfático y dice, ya estoy hasta el límite. Y la palabra dice que el ser humano, la actitud del corazón es de continuo solamente el mal. Así que para que Dios o su Espíritu dé testimonio al Espíritu de Dios, o mejor, el Espíritu de Dios dé testimonio a Dios el Padre de que somos amigos de Dios, es una bendición tremenda y poderosa. Porque nuestro corazón es malo, perverso. ¿Quién lo conocerá? No sabemos cómo vamos a reaccionar ante cualquier situación o circunstancia. Por eso le invito a que trabajemos. Le invito para que juntos nos preocupemos más por nuestra relación y nuestra cercanía con Dios. Es cuestión de decisión. Es cuestión de que usted determine hacerlo.
realidad en su vida. Yo creo que debemos trabajar. Desde Adán en el huerto del Edén, la desobediencia afectó la amistad con Dios. Cuando desobedece Adán, dice que es expulsado del huerto del Edén. Pero ¿qué hace Dios? En el tiempo perfecto, diga tiempo perfecto, aparece o envía a su Hijo Jesucristo. Aparece el Señor Jesucristo y dice que vino a morir ¿por qué? Por nuestros pecados y a restaurar nuestra amistad con Dios. A través de Cristo tenemos paz para con Dios. Es el único que hizo la paz. Y recuerde que Él dijo, la paz que yo les doy, yo no la doy como Él, dígalo fuerte, como el mundo la da. La paz de Dios es diferente. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Usted no puede explicar la paz de Dios. ¿O sí? Extraordinario, porque es algo inherente al Espíritu, es por algo que Dios nos ha entregado por la obra redentora de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros permanente. Extraordinario. Muy importante entonces valorar y cuidar nuestra amistad con Dios, así que cuidemos de hacer aquellas cosas que dañan nuestra comunión con el Señor. Hay cosas que no son buenas, deben quebrarse.